tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ernesto Ibarra y me da mucho gusto darles la bienvenida a una actividad más de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. El día de hoy tenemos como invitado a un buen amigo, mi estimado Víctor. ¿Cómo estás? Todo bien, Ernesto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Y la temática de hoy para que iniciemos actividades durante este mes en materia de ciberdelitos me pareció importante poder iniciar con esta actividad del ciberdelito como un fenómeno global. Y esto para que podamos entender que, eh, que el ciberdelito no es una cuestión local, que no se debe mirar así, es un fenómeno global, complejo y de muchos factores que están involucrados en ello. El título completo es Ciberdelitos como fenómeno global, su abordaje desde las Naciones Unidas. Y por ello, pues qué mejor que podamos tener con nosotros el día de hoy la presencia de Víctor, quien es punto focal en México del Programa Global de Ciberdelitos de Naciones Unidas de la Oficina para las Drogas y el Delito. Así que pues dejo el micrófono contigo, Víctor, y bueno, pues agradecerte nuevamente la participación con la academia para tratar este tema de lo más relevante que tenemos, pues por las circunstancias digitales que vivimos hoy día, para que podamos comprender sus distintas aristas. Así que bienvenidas, bienvenidos y adelante, por favor, Víctor. Claro, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a la Academia por esta invitación. Y pues bueno, sobre todo por el interés, si bien parece algo inherente a las actividades que todo el mundo podemos estar realizando en nuestros diferentes ámbitos de acción, quienes estamos aquí seguramente tenemos diferentes perfiles que tienen que ver tal vez con la parte legal, con la parte técnica, con la parte de investigación, con la parte de persecución. Y esto es el primer ejemplo de cómo es algo eh, definitivamente multifacético y multisectorial desde el punto de vista de la gran participación que debe haber por parte de todas y todos en las diferentes trincheras en las que nos encontremos. Por eso creo que es un tema interesante y necesario de abordar en muchos ámbitos, desde los ámbitos locales de cada uno de los, en nuestros casos, en nuestro caso, de cada uno de los estados, obviamente de los países y por supuesto a nivel internacional. Entonces, pues bueno, en estos minutos vamos a platicar un poquito de tres ámbitos diferentes porque puede haber muchos más y por supuesto como Naciones Unidas hay diferentes oficinas y agencias que tienen de alguna u otra forma que ver con la prevención, el combate, la investigación, la persecución de los delitos en línea. Sin embargo, pues bueno, como tal, en nuestra oficina, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues bueno, somos una oficina del Sistema de Naciones Unidas, una oficina especializada que brinda asistencia técnica a los Estados miembros en diferentes temáticas. Esto quiere decir que lo que se gesta dentro de UNODC o NUD, ya sea en inglés o en español, tiene que ver con los tratados y las convenciones y los diferentes protocolos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada transnacional, que esto obviamente implica también diferentes temáticas como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego. También tenemos la temática sobre la fiscalización de drogas a través también de sus distintos tratados. También contra el marco legal, o vemos toda la parte del marco legal de la lucha contra el terrorismo y también las reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de prevención del delito y la justicia penal. Tenemos nuestra sede en Viena, pero hay oficinas tanto de país como regionales, como de país alrededor del mundo. Y con esto justamente la intención es poder llegar a cada uno de los Estados miembros que tienen necesidades de apoyo en materia técnica o de investigación o de fortalecimiento de capacidades que nosotros podríamos proporcionar. Por eso es que la misión, si bien es algo
que se repite constantemente y no solo se repite en los foros internacionales, sino en los locales e inclusive en otro tipo de ámbitos. Pues bueno, la intención es que no se quede en esa parte etérea y a veces me gusta decir romántica de la intencionalidad que se tiene para buscar la paz, la seguridad, la protección a los derechos humanos, el desarrollo de la población y obviamente su protección. Tenemos diferentes herramientas, diferentes elementos que nos permiten colaborar con los países para que efectivamente podamos llevar a cabo estas actividades. Es importante señalar que siempre trabajamos o sea, nuestras principales contrapartes son con los estados, en nuestro caso con los tres poderes, los gobiernos estatales, los municipales, pero no solamente con ellos, sino también tenemos relación, como en este caso, con la academia, con el sector privado, las instituciones autónomas y prácticamente cualquier sector de la sociedad, porque es importante tener cohesionados a cada uno de los actores que tienen intervención para poder lograr esta misión que tenemos como tal en la oficina. Esto entonces nos permite tener este vínculo y esta presencia en diferentes países que han firmado, por supuesto, estos convenios o estos tratados. Y es importante decir que nosotros accionamos a partir de las peticiones que los estados nos realizan y que trabajamos bajo financiamiento de diversas índoles, principalmente de algunos países que son financiamientos. Tenemos también posibilidades de financiamientos a través de algunas fundaciones u otro tipo de organizaciones, pero principalmente nuestros donantes son algunos gobiernos que por supuesto tienen interés en todos los mandatos que tenemos, en el mandato que tenemos en la oficina para poder llevar a cabo esta misión. Específicamente en la parte de México, perdón, le di un clic de más, denme un segundito. Específicamente en la parte de México, tuvimos una reorganización hace un par de años, donde justamente vemos cuatro pilares muy grandes, desde el punto de vista de poder identificar la prevención del delito y la justicia. Esto es con diferentes proyectos y programas que tienen que ver con diferentes operadores de justicia, que tienen que ver con la implementación del sistema de justicia, la prevención del delito en diversos ámbitos. Y cuando hablamos de delito, pues bueno, tenemos diferentes actividades y relaciones dependiendo de los delitos a los cuales están interesados tanto los estados, los municipios o el gobierno federal para que podamos entonces brindar apoyo. Asimismo, tenemos la prevención y combate a la corrupción, que también tiene diversos ámbitos relacionados, pues no solamente con el gobierno, sino también con iniciativa privada. Y también tenemos un área específica para prevención y combate al crimen organizado y las drogas. En este caso, pues bueno, este programa en general, el de crimen organizado, es el que lleva particularmente la parte de ciberdelito, pero bueno, al ser algo de índole transversal, lo que podemos identificar es que cualquier delito que tenga el apellido online o que se lleve a cabo a través de medios digitales, a través de Internet, entonces cae en el ámbito de las actividades que tienen que ver con la prevención y combate al ciberdelito. Sin embargo, pues bueno, también tenemos muchos otros proyectos relacionados con trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, cuestiones de combate a drogas o reducción de la demanda, etcétera. Y por supuesto necesitamos un área específica que nos permita tener la parte de investigación y análisis. Este es un centro de excelencia que está inclusive con INEGI, trabaja de la mano con INEGI, para poder tener también diferentes estadísticas y mediciones que nos permitan, por supuesto, tener identificadas ciertas cuestiones de criminalidad, que a su vez también apoyan no solamente a nuestras contrapartes, sino nos permiten también identificar posibles proyectos o iniciativas que podamos implementar. Aquí rápidamente les voy a poner este video. Este es el del mes de julio. La UNODC en México en 60 segundos. Este video lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Víctor, no estamos escuchando el audio. No sé si se trate de alguna configuración al Solamente momento es de... música, solamente es música de fondo. Como tal, solamente es texto.
es música solamente de fondo, pero aquí lo que se presenta son diferentes acciones que se realizaron a lo largo del mes. Principalmente, como pudieron ver al inicio, tiene que ver mucho con la parte de trata de personas, justamente por el Día Internacional el pasado mes de julio. Cada mes tenemos diferentes videos e información al respecto de lo que se hace no solamente en la Oficina de México, sino desde nuestra sede en Viena. Gracias por comentarme lo del audio. No estaba muy seguro si estaba compartiendo o no. Perdón por el silencio que tuve. No estaba seguro, pero efectivamente solamente es música de fondo. Bueno, entrando un poco más ya a lo que tiene que ver con el ciberdelito, pues tenemos un programa, una visión estratégica a nivel global, pero por supuesto también a nivel regional para América Latina y el Caribe. Esto, por supuesto, es nuestro marco y nuestro ámbito de acción. Y en ese sentido hay dos áreas prioritarias que tienen que ver más, sobre todo más, pero hay obviamente las otras que existen cubren otro tipo de delitos, pero estos en particular que tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal. Ya tienen entonces estas dos vertientes particulares donde hablamos del abordaje al ciberdelito, incluyendo la ciencia forense digital, esto es el fortalecimiento A, y las alianzas público-privadas. Esto es porque, como bien mencionaba Ernesto al inicio, los diferentes delitos que se pueden cometer, si bien ya son transfronterizos o transnacionales en el caso de los delitos facilitados por Internet o los ciberdelitos, pues bueno, pueden tener al agresor en un país, a la víctima en otro, al consumidor tal vez de lo que se esté promocionando, vendiendo o lo que se está explotando en otro país, el material o en el caso, por ejemplo, de abuso sexual infantil, el material puede estar en otro país, las telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un proveedor de otro país, quien paga puede estar en otro país, entonces esto por supuesto dificulta mucho las investigaciones, pero al mismo tiempo nos hace ver la importancia que debemos tener en toda esta cooperación, pero no solo internacional, no por ser Naciones Unidas pensemos en colaboración solo de países, sino justamente con todos estos actores que están relacionados con los diversos ciberdelitos. Y por supuesto, tenemos que pensar en que también nosotros lo que podemos hacer es desarrollar habilidades, fortalecer esas habilidades ya existentes en los países o proporcionar la asistencia técnica para entender mejor el delito o los diferentes delitos y el combate a los mismos, puesto que muchos de ellos justamente son trasladados de un ambiente análogo, digamos real, a la parte virtual o digital. Y por eso mismo es importante también que este fortalecimiento de capacidades sea no solo, por ejemplo, a nivel de unidades específicas de ciberdelitos, sino todos los operadores de justicia que tienen que ver con, desde la investigación, obviamente, hasta la judicialización de ciertos casos. Teniendo entonces como referencia esta visión estratégica, pero no a partir de ahí es que se empezó a tratar el tema. Tenemos más de 13 años con un programa global de ciberdelito o sobre ciberdelito, que este es el programa que tiene también su sede en Viena, pero despacha desde El Salvador y tiene diferentes actividades alrededor del mundo. Y este programa global sobre el ciberdelito precisamente apoya a los miembros en la lucha contra los delitos relacionados en el ciberespacio y la creación de capacidades técnicas, así como la asistencia técnica, identificando las necesidades que tienen los Estados miembros para prevenir y combatir los delitos de manera integral. Eso también es importante porque no solamente estamos viendo una parte específica del delito, sino tratamos de verlo de manera integral. ¿Qué es esto? Por supuesto, centrado a la víctima, pero también tiene que ver con los diferentes marcos legales y marcos normativos que existen en cada uno de los países. Tiene que ver con la parte de sociedad civil, tiene que ver con iniciativa privada y tiene que ver con marcos globales. En este caso, platicaremos un poquito más adelante de la convención que se está gestando. Tiene que ver con estos marcos globales también que permiten que los países puedan tener también diferentes acciones alrededor de sus propios marcos legislativos locales. Este programa global entonces tiene diversos componentes, tiene 4 componentes que tienen que ver con la prevención del ciberdelito, el fortalecimiento de las capacidades, el apoyo sobre marcos normativos y la colaboración.
El fortalecimiento de capacidades se refiere sobre todo a cursos específicos que se dan a diferentes perfiles de investigación o de operación o de persecución de los delitos en línea y se pueden proporcionar a cada una de las unidades de investigación o cada uno de los perfiles que tienen que ver con estas actividades. En este caso, sobre todo el fortalecimiento de capacidades en la región lo hemos tenido muy fuertemente en capacitaciones que tienen que ver en criptoactivos, en investigación de delitos en el ciberespacio, en diferentes técnicas de investigación en línea, y diferentes herramientas, diferentes formas también de obtener la información, la preservación de la evidencia digital y cómo presentar estos delitos para que puedan seguir el curso hasta su judicialización. La colaboración no solo es la parte internacional, tenemos obviamente contacto con cada una de las partes que he mencionado y esto nos permite poder tener una visión completa de cuáles son las preocupaciones y las necesidades de cada uno de estos actores. Cuando hablamos de iniciativa privada, por ejemplo, pues debemos de pensar que las diferentes redes sociales, las plataformas tecnológicas, pues para ellos es justamente su razón de ser es el negocio de proporcionar ese servicio. Y esto implica diferentes elementos en los cuales es necesario que los gobiernos se pongan de acuerdo con ellos para, por ejemplo, hacer las solicitudes de preservación de información o de investigación que corresponda cuando se realiza alguna investigación. Esto tiene que venir, por supuesto, a la mano de los marcos normativos correspondientes, toda la legislación por supuesto, aborda diferentes temáticas en diferentes sentidos, en diferentes países, y no ni siquiera la nomenclatura o las definiciones necesariamente son las mismas entre ellos. Por eso es que entre la colaboración y el apoyo a los marcos normativos, y por eso la intención de tener un marco de referencia global, que obviamente no es ni el primero ni el único, puede permitir justamente que se haga esta colaboración y este apoyo y asistencia mutua entre los diferentes países, pero eso es no solamente en la parte internacional, sino también en la parte local a nivel de cada país, insisto, conforme las solicitudes así nos lleguen o conforme a las necesidades de los países y el financiamiento también así lo permita. Y la prevención que tiene que ver mucho con la parte de tener a la población sensible, tener personas obviamente que estén muy alertas en relación con la parte de la ciberseguridad desde el punto de vista del nivel de la persona, o sea, el cuidado de sus dispositivos, riesgos en Internet, todo lo que tiene que estar cuidando en sus redes sociales, lo que publique, etcétera, porque al final eso puede llevar o puede tener una consecuencia de cometer diversos tipos de delitos, aunque esta prevención también no solamente lo hacemos para la población en general, lo enfocamos mucho a niñas, niños y adolescentes, pero también a padres, madres, cuidadores y docentes. Esta parte de prevención está más focalizada entonces en ese sentido a ese tipo de actividades. Estos 4 componentes se implementan dependiendo de las solicitudes de los países. Y solo por mencionar, tenemos actividades del programa global, como mencionaba, nuestra sede está en Viena, pero tenemos actividades en Centroamérica y el Caribe, América del Sur, el sudeste asiático y el Pacífico, y África Occidental. En México tenemos actividades de prevención que estamos empezando a implementar y por supuesto buscamos también que la temática que manejamos en el programa global y en la oficina pueda ser, por supuesto, aprovechada por otros estados u otras unidades. En este caso en particular de México, pues bueno, por supuesto tenemos comunicación y contacto con los diferentes operadores, con Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con Relaciones Exteriores, con la Fiscalía General de la República, etcétera. Y esto obviamente nos permite ir identificando posibles necesidades que podamos cubrir a través de las actividades de este programa. Dependiendo de las regiones y las necesidades que haya, pues es como el programa también va reaccionando. Por ejemplo, en el caso de África, nos solicitan mucho el apoyo para cuestiones que tienen que ver con tráfico de vida silvestre y recursos naturales en la dark web, abuso y explotación sexual en línea. En el caso, por ejemplo, del sudeste asiático, están muy interesados en la parte de
criptoactivos, en la dark web, terrorismo, etcétera. Entonces, dependiendo de la naturaleza y obviamente el grado que tenga que ver tanto tecnológico como de consumo en línea de diferentes tipos de ámbitos que ya está en la parte delictiva, pues son entonces las necesidades que nos hacen ver en función de el apoyo que podamos proporcionar. Como un par de ejemplos rápidos que tenemos justamente en la región, en la parte de Centroamérica y el Caribe, se han desarrollado gracias a los diferentes donantes y el trabajo conjunto que se hace, por ejemplo, con los ministerios de salud o de gobierno de cada uno de estos países, El Salvador, Honduras, Guatemala. Se han desarrollado guías para docentes, padres, madres, cuidadores, que se dividen en dos tipos, en consejos, por ejemplo, de cuidados en línea, y en toda la parte ya de actividades en prevención que tienen que ver ya con ciberdelitos específicamente, como la sextorsión o la parte de el acoso sexual. Cada uno de estos materiales tienen diferentes decálogos, tenemos inclusive mensajes que tienen que ver específicamente con cada uno de estas temáticas. La intención de tener esto es que, pues bueno, el abordaje que hacemos del ciberdelito viene justamente desde la prevención y viene desde los eslabones básicos que justamente es cada uno de nosotros que tenemos un dispositivo a la mano y tenemos conexión a Internet ya prácticamente constante, y eso significa el que debamos de estar obviamente lo más protegidos posibles. Tenemos entonces diferentes temáticas abordadas en estos tipos de materiales que tanto son de bolsillo como también generamos pósters o afiches que pueden tener este tipo de mensajes para ser colocados de manera estratégica en diferentes espacios escolares. Tenemos guías específicas también que han sido desarrolladas para diferentes países de Centro y Sudamérica, pero no nada más tenemos estos materiales, sino también contamos con exposiciones itinerantes en museos o permanentes también de museos en línea, donde no necesariamente tenemos que hacer una inversión fuerte en la parte tecnológica, ¿no? Porque muchas veces lo que podemos pensar es que la parte de la prevención para prevenir delitos implica entonces adquisición de dispositivos, software, licenciamiento, etcétera, pero no necesariamente o está en las posibilidades o es algo que tenemos que llevar a cabo como tal. Podemos hacerlo con ejemplos análogos. Tenemos una actividad, por ejemplo, de una carreta itinerante donde a través de títeres, de marionetas, se hace mucha explicación acerca de la prevención de los riesgos y los posibles delitos en línea. Y por supuesto, esto también permite que tengamos un mayor alcance al poder estar manejando toda esta información de manera material, sin necesidad necesariamente de usos tecnológicos o de elementos tecnológicos. Un par de ejemplos, aquí nada más es el lado izquierdo, lo que estamos realizando ya con el Ayuntamiento de Puebla, es un proyecto que tiene que ver con trata de personas y ciberdelitos. Este lo estamos implementando actualmente y estamos capacitando a gente de la Secretaría de Igualdad de ese estado, lo que nos permite obviamente tener a la vez estas capacitaciones específicas ya para funcionarios públicos, no necesariamente son aquellos que llevan las investigaciones, pero sí quienes pueden tanto recibir denuncias como ser víctimas, como ser victimarios sin darnos cuenta. Creo que en muchas ocasiones hemos compartido algo que puede dañar a alguien y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo en el afán o en el trajín del uso de redes sociales. Entonces, en este caso tenemos esta capacitación para funcionarios públicos del Ayuntamiento de Puebla, pero también hemos colaborado con Zacatecas en una campaña que duró 6 meses en sus redes sociales sobre todos estos mensajes de prevención del delito. Y pongo solamente un par de ejemplos que pueden revisar en la cuenta de Twitter del programa global. En la parte de Centroamérica, donde ha habido capacitaciones específicas de análisis forense e inclusive simulaciones de casos y de juicios, porque también es importante ver cómo todo este proceso tiene que llevarse a cabo, obviamente, también en estos ámbitos. No solamente es el técnico tecnológico, sino por supuesto también la parte de investigación y judicialización.
Esto tiene que ver entonces con la parte de actividades del programa global. Obviamente solo es una parte eh, muestra, digamos, de todas las actividades que tenemos, que realizamos, sobre todo que hay muchas alrededor del mundo, y que tienen que ver, insisto, mucho con la parte de prevención y de fortalecimiento de capacidades. Ahora bien, el siguiente tema también de manera muy rápida y tiene que ver con la convención que se está gestando al interior de Naciones Unidas. Por supuesto, no es la única, tenemos Budapest y África tiene la propia, etcétera. ¿Cuál es la intención? Simplemente de platicar de manera muy general y académicamente hablando sobre esta convención, pues es que es un elemento más que se tiene desde el seno de esta organización para proveer instrumentos y marcos globales regulatorios que permitan, por supuesto, a los estados y a los países poder tener cierto ámbito de acción y, por supuesto, tenerlo desde lo local para poder entonces tener el cumplimiento y la adhesión a este tipo de instrumentos. El título completo es Convención Internacional Integral sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. Si ustedes buscan este título en Internet, lo van a encontrar. Si ponen simplemente Convención de Ciberdelito de Naciones Unidas, lo van a encontrar. Por eso fue la intención de tener, bueno, de yo poner un nombre corto, porque como pueden ver, en el título realmente no se habla de ciberdelitos, no se habla de una cuestión tan específica, sino la intención fue justamente englobar más allá para poder tener inclusive cuestiones que aún tal vez no son o tan conocidas o que no se han convertido todavía en algo que tiene que tomarse en cuenta a ese nivel, pero que tienen que ver definitivamente con la parte del uso de las tecnologías de la información para los fines delictivos en función, por supuesto, de cada una de las definiciones que se planteen internamente, ¿no? Por supuesto que si bien hablamos de un instrumento más, tiene en cuenta o debe tener en cuenta, o en su creación se está teniendo en cuenta todos los instrumentos internacionales existentes, porque es importante también señalar que la intención no es hacer una duplicidad de instrumentos, sino poder tener uno que salga de Naciones Unidas, pero que definitivamente tenga que considerar todos los instrumentos, no nada más los establecidos para funciones de ciberdelitos, sino también todos los que tienen que ver, por ejemplo, con derechos humanos. Esto definitivamente es algo que se hace a través de grupos de expertos y diferentes sesiones que se llevan a cabo desde hace algunos años. Se está trabajando desde el año 2021. Las sesiones como tal empezaron en 2022 y la hoja de ruta que se está trazando para esta generación de esta convención tiene 6 sesiones de negociación, 3 en Viena, ya que UNODC es la secretaria técnica de esta convención. Es importante señalar que es una convención de Naciones Unidas, no es una convención de UNODC. Pero obviamente, como en todas las convenciones, se necesita una parte de secretaría técnica, que es la que permite organizar, sentar las bases todo lo que tiene que ver con las reuniones de negociación, para que todos los países puedan tener entonces la información que corresponda y se hagan tanto las negociaciones como las discusiones para el contenido. Se espera entonces que todos los Estados miembros que están participando se negocien en consenso todas estas discusiones que están teniendo para tener entonces en el año 2024 ya un consenso y se tenga entonces esta convención ya finalizada. Como ven, pues bueno, las próximas, ya la próxima reunión ya está a la vuelta de la esquina, que es la sexta sesión, donde ya inclusive se va a presentar un primer borrador de esta convención. Esta ya también es de índole público y justamente a lo que se refiere, aquí nada más pongo una imagen del primer artículo en función de cuál es la finalidad. Por supuesto, esto todavía esta discusión, pero es prácticamente el motivo principal de esa sexta sesión va a ser la discusión de este borrador para entonces ya empezar a tener algo mucho más avanzado y casi final para poder entonces tener solamente principios del año siguiente para tener lo necesario para presentarla entonces finales o segundo semestre del año 2024. Muy rápidamente, ¿qué contiene? ¿Cuál es el contenido de la convención? Durante todas estas reuniones es un instrumento vivo.
De hecho, por ejemplo, el capítulo 3 que considera la jurisdicción no estaba pensado en el roadmap inicial de la generación de la convención. Esto ha ido obviamente evolucionando, pero de manera general se tiene pensado, por supuesto, la parte inicial de disposiciones generales, cuestiones de criminalización, medidas procesales y aplicación de la ley, cooperación internacional, etcétera. Son estos capítulos los que van a estar o los que está pensando que estén contenidos en esta convención y por supuesto esto también implica a su vez pues una serie de discusiones y de acuerdos que se deben de tener para poder tener cada uno de estos capítulos lo más estandarizados posibles, lo más acordes posibles a cada una de las participaciones de los países, no solo viendo sus necesidades o su punto de vista local, sino por supuesto también viendo desde la parte de vista, desde el punto de vista, perdón, de lo que es la parte internacional. Esto significa entonces, se pueden imaginar y pueden buscar, por supuesto, en las ligas sobre el grupo ad hoc de esta discusión, el grupo especial para esta convención, pues bueno, todas las discusiones, las posturas y lo que cada uno de los países, bueno, o sus representantes mencionan en cada una de estas asambleas o sesiones, que al final es algo muy importante porque, insisto, es algo que nutre definitivamente la discusión internacional y pues bueno, debería de estar previendo todos los contenidos de cada uno de estos países. Eso, pues bueno, en cuanto a la convención, y voy a mostrar, eh, por último, este portal, esta herramienta que tenemos desde UNODC, que es otra forma en que podemos o en que tratamos de apoyar a cada uno de los países con diferentes bases de datos y referencias centralizadas que tienen que ver con la gestión del conocimiento y el intercambio de recursos electrónicos de diferentes ámbitos, entre ellos obviamente legislaciones, propuestas, información de casos, etcétera, que este se gesta justo dentro de UNODC y tiene que ver obviamente con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, pensando obviamente desde el punto de vista de delincuencia organizada transnacional. Aquí no solamente van a encontrar información de ciberdelitos o de delitos cibernéticos, ahorita vamos a hacer un poco de navegación por el sitio, y es información que se genera a través de los propios países. Los países son quienes proporcionan la información a este portal. Por supuesto, entonces ellos están autorizados para poder tener la comunicación hacia este portal y las bases de datos. UNODC hostea esta información para poderla entonces proporcionar a los diferentes países y tener este punto de referencia. Es una forma más en cómo se puede apoyar no solo la parte de asistencia técnica, sino de referencia en diferentes marcos legales que UNODC entonces proporciona a los países miembros. No tiene que ver a lo mejor con la parte de prevención que platicábamos inicialmente o los 4 componentes del programa global, es un complemento a todo ello, al igual que desde el ámbito más allá de UNODC de Naciones Unidas, la parte de la convención. En este caso, nada más voy a dejar de presentar aquí un momento para cambiarme. Listo. Aquí lo que quiero ver, lo que quiero presentarles nada más es que es navegar un poco por el sitio web. Por supuesto, el sitio web es público, no en todas sus partes. La buena noticia es que es público. La mala noticia es que no en todas sus partes, porque por supuesto que al tener información de autoridades centrales nacionales, pues bueno, es algo que solamente los mismos países con base en cierto perfil o usuarios con cierto perfil, pues tienen acceso a, porque también se trata no solamente de contar con bases de datos o información de referencia, sino también con la parte de cooperación o colaboración entre los distintos países. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos bases de datos de legislación y la forma en cómo lo aborda el sitio es que podemos buscar por país, por artículos que tengan que ver con la Convención de Crimen Organizado, por tipo de delito o por algunas cuestiones transversales. Cada uno de los números
implica la cantidad de post o de información que cada uno de esos países han proporcionado. Hago ese disclaimer, digamos, porque no es una labor o no está a nuestro alcance hacer todo un scouting de toda la información de cada uno de los países, así como su vigencia o su aplicación. Pero bueno, aquí pueden ver todo este listado, por ejemplo, relacionado con la legislación de cada uno, por cada uno de estos tipos o clasificaciones. Aquí por tipos de delito, por supuesto que encontramos la delincuencia cibernética, como se hizo la traducción aquí directamente, y aquí cada uno de los diferentes delitos de los cuales podemos buscar específicamente, así como, por ejemplo, por cada uno de los países o los documentos o las bases de datos o la información que se tenga sobre cooperación internacional, etcétera. Entonces, aquí la invitación es a que le echen un vistazo. Es algo que regularmente no es muy conocido, no es algo que sea tan público. Entonces, aprovechando justamente el foro, pues bueno, quise mostrarles un poco nada más de lo que tenemos en el portal, en el home. Van a encontrar obviamente otro tipo de información relacionada, por ejemplo, a este boletín informativo. Eh, y bueno, hay mucha información, por supuesto, que también solo se encuentra en inglés, pero bueno, creo que ya es posible tener por lo menos una idea en una traducción simple de lo que se puede realizar y, por supuesto, todos los mensajes en redes sociales que, bueno, tienen que ver con cuestiones relacionadas, en este caso, con diferentes tipos de delitos a nivel internacional. Insisto, no solamente de ciberdelitos, sino también obviamente otros relacionados con delincuencia organizada transnacional. Y voy entonces a regresar acá. Y pues bueno, con esto concluyo. No sé si ya están viendo por ahí ya la presentación de regreso. Me parece que ya. Sí, ya estamos de nuevo ahí. Perfecto. Pues bueno, es solamente una probadita. La intención justamente es que puedan ver qué tipo de acciones tenemos. Me parece interesante mostrarles los diferentes ámbitos de alcance que tenemos desde la población en general, desde el fortalecimiento de capacidades en particular, desde la cuestión global con la convención, desde la cooperación internacional y ser un hub de información de la distinta información que tiene que ver con diferentes delitos en nuestras plataformas tecnológicas y por supuesto estamos tratando de avanzar mucho más al respecto, tratando de tener cuestiones de innovación tecnológica. Por supuesto está en auge inteligencia artificial, es algo que también tiene que ver mucho con los de distintos ciberdelitos que se llevan a cabo, cualquier otro tipo de delito, por supuesto, pero es algo que justamente por la facilidad tecnológica que se tiene y el alcance tanto al software como a los dispositivos, pues es algo que también se está revisando y se está investigando y se está analizando, sobre todo porque el ritmo que lleva la inteligencia artificial que puede apoyar desafortunadamente a cometer ese tipo de delitos en línea, pero que también debe de funcionar para mejorar la investigación y la persecución de los delitos, pues bueno, también es un tema que traemos muy en cuenta y pues bueno, con ello no solo quería comentar estos distintos ámbitos que tenemos y por supuesto tanto redes sociales como páginas web, que es donde UNODC como del programa global, pues están a su disposición. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias y pues bueno, contigo Ernesto, tú me dices. Muchas gracias, Víctor. Sin duda es sumamente importante y relevante lo que nos has compartido. Creo que en breves minutos pudimos tener un panorama muy amplio y justo el título de esta sesión evocaba a esa perspectiva tan amplia de factores, de aristas, como el tema de, primero, reconocer que es un fenómeno global. Creo que esto es sumamente importante y quisiera, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, con quienes nos acompañan a esta sesión, a quienes les agradecemos mucho, que pudieras un poco reforzar cuál es digamos, el proceso que consideras conveniente para efectos de tanto la regulación como la política pública de combate y de prevención al ciberdelito
para que quienes nos acompañan de distintos países pudieran, digamos, tener un referente de un rumbo más o menos óptimo para que cada país con su perspectiva y con sus circunstancias locales pueda abordar este fenómeno que ciertamente es global y tiene muchas aristas de complejidad. ¿Qué nos podrías decir tú sobre eso, Víctor? Sí, muchas gracias, Ernesto. Yo creo que, por supuesto, lo primero es identificar qué es lo que está sucediendo en el propio ámbito, ¿no? En el ámbito local. Si bien es necesario tratar de hacer todas las investigaciones posibles, todas las persecuciones posibles, pues bueno, es un ámbito bastante extenso en diferentes formas. De repente también tiene que ver mucho, por supuesto, con la facilidad y el acceso a la misma tecnología, porque si son llevados a cabo a través de Internet, pues por supuesto se necesita tener tanto la infraestructura, y en este caso hablo de la básica, de la principal, la cuestión, por ejemplo, de conectividad, la cuestión de poder tener grupos, por ejemplo, que estén identificando este tipo de delitos, más allá tal vez de la parte específica de herramientas tecnológicas de forenses digitales, por ejemplo, ¿no? O sea, es la parte de la identificación inicialmente. Por supuesto que esto debe de venir acompañado de todos los marcos legales necesarios para poder tener la tipificación o poder identificar estos delitos, donde, pues bueno, creo que, y no pienso decir algo más allá que por supuesto hay gente experta aquí, no necesariamente todos van a decir en línea, ¿no? No todos van a decir, no todos los delitos o todas las actividades van a decir a través de Internet o van a decir digital. La parte importante es que podamos accionar a través de los marcos legislativos que tenemos, que esos existen, cómo podemos tener la visualización y la interpretación para poder llevar a cabo las investigaciones y las persecuciones pues, de manera efectiva. Y esto tiene que ver, a su vez, de los marcos legales, pues obviamente con la preparación que tengan cada uno de los involucrados en estos procesos de investigación y de judicialización, porque en muchas ocasiones, pues también lo que puede suceder es que al no estar en línea o no estar identificando cuál es la sensibilidad, por ejemplo, de un delito en particular, entonces en los procesos puede haber diferentes dificultades y, pues bueno, coloquialmente hablando, se cae, ¿no? Eso es importante entonces identificarlo tanto en los marcos legales como en la experiencia no técnica desde el punto de vista, por ejemplo, de peritaje, sino técnica en cada uno de los ámbitos de acción de cada uno de los operadores de justicia. Y eso puede permitir definitivamente tener casos más sólidos. Para que también existan estos casos sólidos y puedan hacerse una investigación efectiva, se necesita la cooperación con el sector privado, con proveedores de servicios de Internet, con plataformas digitales, con redes sociales, con conectividad, etcétera, ¿no? O sea, una empresa tiene contenido, otra empresa da la conectividad, otra empresa da la plataforma, otra empresa o varias empresas a lo mejor están eh, eh, sponsoring, están proviendo pues a lo mejor alguna ayuda económica para que esas plataformas funcionen, etcétera, ¿no? Cada una de ellas tiene cierto nivel de responsabilidad pensando en el bienestar de la población. Diferentes legislaciones implica obviamente un tema complejo desde el punto de vista de la solicitud, por ejemplo, de información. Tenemos un manual de solicitud de información transnacional o transfronteriza en cuanto a evidencia electrónica, pero por supuesto esto va a variar de país a país y cada uno de los países también pues tienen referencias internas muy específicas que a las cuales ciñen o no a las diferentes empresas, ¿no? Esto entonces también tiene que ver con toda esta colaboración al final internacional, donde no solamente es a la empresa, sino al país en función de su legislación y esta cooperación, y por eso existen o deben existir estos marcos legales globales para poder entonces hacer no solamente las solicitudes de información, sino todo el apoyo también que tenga que ver con investigación y logística, ¿no? Si bien nosotros como UNODC no tenemos la parte de investigación directa, frontal, por supuesto que tenemos colaboraciones muy cercanas con Interpol, por ejemplo, y en el caso de diferentes tipos de delitos como el material de abuso sexual infantil, pues tenemos colaboración con ICMEC, con NECMEC, con INHOPE, que son estas instituciones que salvaguardan justamente
y previenen el hecho de que los contenidos estén replicándose en Internet, pero al mismo tiempo también proporcionan la información a las entidades locales o a los países para que procedan, en su caso, a hacer una investigación. Y también tenemos comunicación con diferentes entidades sociales, por ejemplo, con líneas de denuncia que tienen que ver con trata de personas, que por supuesto varios métodos de enganche y de explotación justamente son realizados en línea, o con imágenes de abuso sexual infantil en línea. Hay diferentes líneas de denuncia y ahí es donde se trata de ya tener a todos estos elementos, a todos en su conjunto, tratando de colaborar justamente para la prevención y combate a ciberdelitos. Gracias por la respuesta. Nuevamente es avanzar en esa diversidad de sectores, de enfoques y de actores que deben sumarse a la comprensión. Por ejemplo, lo mencionabas tú, no tiene que decir en la legislación forzosamente la tecnología, y es un error legislar la tecnología cuando se debe regular una conducta que daña un bien jurídicamente protegido, que podría ser en el caso de muchos delitos informáticos o ciberdelitos, la propia información, pero esta vinculada también a otros bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Como la identidad, el honor, la vida privada, los datos personales, la seguridad nacional, etcétera, etcétera. La propiedad intelectual, que vamos a tener otra sesión sobre ello. Entonces, es sumamente importante que, pues que veamos esto de manera integral, como lo mencionabas tú, y aquí, para no dejarlo en tus manos, que pues colaboras en un organismo internacional, yo quisiera aprovechar el espacio para hacer justamente un llamado a los distintos actores de todos los órdenes de gobierno, más bien de las 3 esferas de gobierno y de los distintos poderes, a que se sensibilicen sobre esta temática, porque todos los días está ocurriendo algo. Cada país, es muy común que en el ámbito de la prensa, pues decimos o escuchamos o leemos que México es el primer país en ciberdelitos. Entonces, eso suena pues muy delicado, porque no imaginamos toda esta serie de delitos y tipos que nos has mencionado, pues están ocurriendo día a día. Muchos de los que nos están escribiendo en el chat, pues refieren que han tenido conocimiento o han sido víctimas o conocen a alguien que ha sido afectado. Entonces, es importante que todos los actores se sumen, que se refuerce la capacitación, que se establezca la cooperación internacional con organismos, con ONGs, con academia, etcétera, y que todos empecemos a trabajar para brindar un entorno más ciberseguro. Bien, ahora voy a hacer un paréntesis, permítame por favor hacer este paréntesis para que bajo este enfoque integral que hemos estado platicando, queremos presentarles algo que estamos trabajando desde la academia, que es una oferta de un programa integral, como se dice acá, que aborda distintas temáticas desde el punto de vista tanto tecnológico como también pues digamos, en una perspectiva tecnológica, por conocer Internet y las tecnologías que son el medio o el fin del ataque de estos ciberdelitos, pero también aspectos sociales y jurídicos, por supuesto, desde el punto de vista procedimental o procesal, y también las tendencias que podemos revisar en materia de ciberdelitos. Entonces, ahorita que avancemos en las preguntas, después de este video, rápidamente vamos a dar paso a las preguntas. Así que veamos, por favor.
Bien, pues ahora sí, vamos a pasar, Víctor, a un par de preguntas. Tenemos a dos personas que quieren hacer uso de la voz. Empezamos por ahí con, ahora veo, está con la mano arriba, nos pidió Pablo Corona. Pablo, ¿quieres hacer tu intervención, por favor? Adelante. Y después Alejandro Félix. Ahora sí, Pablo, creo que estaba cancelado el micrófono, pero ya lo puedes hacer. Ahora sí, te estaba escribiendo por el WhatsApp. Listo. Buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pablo Corona. Oye, dos preguntas. ¿Cómo estamos en México en esta materia? Y sobre todo, ¿cómo estamos y qué cambios identificas que se necesitan hacer a nivel legislativo? Bien dijiste, hay legislación, o sea, no es que no tengamos, ¿no? A veces pareciera que no hay en México, más bien sí hay, pero seguramente se requieren varios cambios. ¿Qué cambios se identifica? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo estamos en México en comparación con otros países en las capacidades para responder a los ciberdelitos y para así, pues, encontrar a quien hizo algo en cualquiera de las esferas, tanto a nivel personal, uno de los más comunes, el tema de las imágenes comprometedoras que son publicadas sin autorización, o a nivel organizacional, el tema del ransomware, o a nivel Estado, con temas de fugas de información? ¿Cómo estamos en comparación de otros países? Pablo, ¿qué tal? Buen día, gusto en saludarte. Y gracias por las preguntas. Sí, mira, en cuanto a las legislaciones, pues bueno, cada país definitivamente tiene la perspectiva local de las necesidades que tiene. Por supuesto que en México ha habido varios intentos en función de poder tener legislación o marcos, por lo menos de actuación, que tengan que ver con ciberdelitos o con estrategias digitales. Esto obviamente también da respuesta a cada uno de los marcos internos que se tienen, ¿no? O sea, y esto quiere decir que cada uno de los países, dependiendo de su naturaleza, hacen este tipo de legislaciones y la reacción al respecto. Lo que sí consideramos que es importante, por supuesto, que existan estos marcos legales de actuación. No necesariamente, o sea, no tenemos una postura en función de una legislación, varias legislaciones, que las legislaciones lo cubran. Al final también esto depende mucho de cada una de las perspectivas que se tengan. Y si bien siempre tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, la protección, los derechos humanos, el hecho de la procuración de la justicia, etcétera, pues alrededor puede haber mucho contexto que puede hacer que este tipo de actividades, por supuesto, no sean tal vez tan rápidas de accionar o tan específicas de realizar. Y por supuesto que esto va acompañado de la parte que preguntas también de cómo reaccionan cada una de las instituciones o de los operadores o de los responsables a nivel gubernamental de hacer la investigación y la persecución. Existen unidades cibernéticas, existen por supuesto elementos ya gubernamentales que actúan al respecto. Y como bien dices, también es verlo desde la parte personal, como mencionas, este tipo de delitos que ya se están poniendo muy en auge, pero también la parte, por ejemplo, de extorsiones o fraudes, cuestiones financieras que están muy a la mano de cualquiera de nosotros, hasta cuestiones de ataques a infraestructura crítica, ¿no? Ahí la cuestión es ver justamente la diferencia tal vez entre lo que tiene que ver con ciberseguridad y persecución de ciberdelito. Esto implica, por supuesto, que se debe de tener todo el andamiaje gubernamental y toda la infraestructura lo más o lo mejor establecida posible para poder hacer este tipo de investigaciones. Hay países donde ya hay legislación específica al respecto, hay países donde hay unidades a nivel de ministerios, inclusive, que tienen que ver tal vez con tecnología y digitalización, tal vez no tienen el nombre de persecución de ciberdelitos como tal, y en otros países apenas está empezando de manera inicial a ver estos marcos regulatorios. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es lo que tenemos en puerta, lo que sigue, el hecho de poder tener ya un algo sobre lo que se pueda trabajar, que por supuesto siempre va a ser algo que se puede perfeccionar. Creo que ya se abrió también una ventana de oportunidad en función de esta temporalidad para hacer comentarios al respecto en función de las legislaciones o la legislación que se pretende aquí en México. Y por supuesto es una discusión que se debe tener en todos los sentidos, ¿no? Estuvimos participando solamente como escuchas en el Parlamento que hubo de la Cámara de Diputados cuando se estuvo
gestando toda esta parte de la legislación. Por supuesto que ahí nosotros siempre somos respetuosos de la parte de soberanía de cada uno de los países y por ello también actuamos en función de las necesidades o las solicitudes que nos hagan directamente. Pero bueno, yo creo que el resumen es que tenemos posibilidades de mejorar, tenemos posibilidades de poder tener aprovechar este andamiaje que de por sí ya tenemos y obviamente todo el alcance tecnológico que también, sea como sea, se tiene. No pensemos solamente en cuestiones, insisto, de licenciamiento y gastos onerosos, sino en ese fortalecimiento de capacidades que se pueden tener al interior de las organizaciones, tanto técnicos como de procedimiento, ¿no? Muchas gracias. A ti, Pablo. Gracias, Víctor. Yo ahí quiero agregar un punto importante que es cómo construir un índice mexicano o nacional de ciberdelitos. O sea, creo que un poco lo que refiere Pablo, el cómo estamos, es que no sabemos a ciencia cierta cómo estamos, ni un panorama aproximado, porque siempre tenemos las cifras de las empresas de antivirus, de las empresas que registran ataques a DNS, de las empresas que registran phishing o de las cifras que nos da la Guardia Nacional, que por supuesto es valioso, pero es sumamente reducido al panorama que realmente estamos conociendo o siendo víctimas en el país, ¿no? Creo que es una de las grandes tareas que debemos emprender, ya sea bajo el paraguas de una política de combate al ciberdelito o en un esquema colaborativo. Y bueno, aprovechando que participó Pablo desde la Asociación de Internet, donde también él participa, tienen alguna encuesta que va midiendo un poco temas de ciberseguridad para que colaboren en ese tipo de ejercicios. Ahora pasamos el uso de la voz a Alejandro Félix. Por favor, Alejandro, y después con Natalia y después Michael. Adelante, Alejandro. Bueno, pasamos, si les parece, mientras con Natalia, en lo que Alejandro puede resolver ahí el tema del micrófono. Por favor, adelante, Natalia. Hola, buenos días. Gracias. Puse 2 preguntas en el chat. La primera es, ¿qué recomendaciones o lineamientos podemos seguir desde el comercio electrónico en México para reducir, mitigar, prevenir todo el tema de fraude bancario, de compras que luego los dueños reales de las tarjetas, o tal vez no, refieren a su banco para que les hagan la devolución con estos que les llamamos contracargos y que en realidad son redes de comercio de productos de forma ilícita. Y por otro lado, ¿qué recomendaciones puede haber para las empresas en general para no relacionarse con empresas que finalmente están fortaleciendo los delitos pues a través del ciberespacio? Entonces, pienso, por ejemplo, en el REPSE, un tema que nada que ver, en el que, pues de alguna manera, una empresa te garantiza que está llevando un seguimiento laboral de cumplimiento y que hay una autoridad que avala ese cumplimiento. Entonces, ¿existirá algún registro para que uno como empresa pueda garantizarse que se relaciona con empresas también en un ámbito de legalidad, en el tema de pues evitar las relaciones con ciberdelito, con empresas que están relacionadas con este tipo de delitos? Sí, gracias, Natalia. Pues bueno, creo que es una, bueno, ambas preguntas son muy importantes porque tienen que ver justamente con algo que se busca inicialmente y que desafortunadamente también se lleva a cabo con mucha frecuencia y relativa facilidad, que es la parte financiera, ¿no? La parte financiera, los bolsillos de cualquiera de nosotros o por supuesto de las empresas, ya hablando a otra escala. Y es importante identificar, como bien mencionas, qué se puede hacer al respecto. La respuesta yo creo que la daría en función del ámbito local, o sea, lo que se puede hacer inherentemente desde los propios gobiernos, la identificación, por ejemplo, de los padrones de las empresas, toda la revisión documental que se haga, la identificación que se haga al respecto. Me parece que desafortunadamente también puede haber casos no solamente en el sector financiero, sino en otros donde se puede identificar que una empresa, pues bueno, da la sorpresa, ¿no? De que tal vez tenía
ciertas conexiones o ciertas comunicaciones tal vez con crimen organizado, o bien que tal vez no tenemos que llegar hasta allá internamente, entonces lleva a cabo actividades ilícitas. Esa parte obviamente es compleja de identificar en función de lo que se puede tener como información de las propias empresas, pero creo que aquí, por supuesto, todo el sector es el que tiene que, o mi recomendación sería que se una todo el sector para identificar cuáles pueden ser las mejores formas de poder tener esta información, le denomino padrón en función de tener esta información en conjunto, y de poder entonces tener esta parte de información específica que les permita, pues, bueno, identificarse como empresas que no tienen este tipo de actividades delictivas, ¿no? En la parte de comercio electrónico, pues bueno, también desde Naciones Unidas tal vez sea una respuesta que se aterriza más a nivel local, porque todo esto también tiene que ver mucho con la parte de la identificación y de la denuncia. O sea, tiene que ser a partir, por supuesto, de la identificación interna de que algo está sucediendo o de la denuncia de un particular o de alguna empresa que tiene ya identificado que algo está sucediendo, en este caso con sus activos financieros, ¿no? Desde el punto de vista, pues bueno, de criptoactivos o criptomoneda, pues por supuesto que también es algo que tiene que tomarse muy, muy en cuenta porque, pues bueno, también son las formas de preferencia que tienen muchas partes de la delincuencia organizada. Y pues bueno, en este caso, si bien la parte de delitos financieros a ese nivel ya es algo que tiene que ver con crimen organizado, tal vez a otros niveles, se está, por supuesto, replicando a un nivel mucho más personal, ya que cualquiera de nosotros podemos tener una cartera relacionada con criptomonedas. La otra parte, por supuesto, es la de corrupción, o sea que también muchas veces se puede prestar justamente toda la parte financiera a actividades de corrupción que tiene que ver tal vez con el proporcionar información interna, datos personales, cuentas, algo que tiene que ver y que permite justamente a los delincuentes poder acceder a ella. En dado caso, nosotros también tenemos un programa de corrupción justamente, donde también hemos platicado con Secretaría de Hacienda, obviamente con la UIF, con Gobernación, etcétera, donde probablemente podamos abordar también, si te parece adecuado, algunos temas más específicos, y con todo gusto, ahorita pongo mi correo electrónico y las redes sociales también para que puedan derivar por ahí tal vez alguna duda o consulta, donde a lo mejor puede ser algo más específico que podamos ayudar de manera local, Natalia. Víctor, un placer escucharte. La verdad he estado muy atento a las preguntas de los demás compañeros. Debo de decirte que los mecanismos que tenemos como empresas en México no van más allá de lo que estipula el 69B del Código Fiscal de la Federación, de aquellas empresas que ya fueron establecidas. Se desactivó su audio, perdón, Alejandro, si me escuchas, es listo. Ah, no. Sigues en mute, creo. Alejandro. ¿Puede retomar el micrófono? Ahí está. Alejandro? Es que ahora creo sí. que cerraron todos los micros. Bueno, te decía, en ese sentido, pues ya ver un listado que ya está estipulado de empresas con las cuales no debemos de tener algún tipo de relación, pues ya va tarde, ¿no? Digo, entiendo que es un tema meramente fiscal, pero aterrizo al punto. ¿Cómo ves a México en el sistema bancario? Porque el gran problema que hemos identificado es que los delitos, los ciberdelitos, se transforman en delitos, ya le quito el ciber, y se transforman en fraude. Y siempre nos hemos topado con empresas que están en papel, a las cuales pues definitivamente no te puedes ir en contra de ellas. El sistema bancario permite, obviamente, más bien el sistema mexicano permite la creación a los emprendedores de empresas mercantiles denominadas SAS, que son de fácil creación y no tienen que ser creadas frente a un notario público. Esto obviamente facilita también la apertura de cuentas bancarias y esto también facilita a una delincuencia organizada, obviamente, utilizar estos mecanismos para cometer los fraudes, que caiga el dinero en estas empresas de papel y terminan comprando criptoactivos. Es decir, hacen transferencias una vez que cae el dinero.
Mi pregunta es, yo he visto que otros países tienen mucho más fortalecido el sistema bancario precisamente para proteger contra este tipo de flagelos, ¿no? ¿Cómo ves a México en el sistema bancario, estrictamente hablando en materia de ciberdelitos, contra otros países? Sí, bueno, como tal, no es que tengamos un estudio específico relacionado con delitos financieros o sistemas bancarios. Lo que sí te puedo comentar, por supuesto, es que es una pieza fundamental porque son donde existe justamente la parte lícita y que se aprovecha para cometer estos ilícitos. La parte del fortalecimiento de cada uno de los sistemas locales bancarios depende mucho nuevamente de la legislación, pero también inclusive de cuestiones económicas o comerciales que existen no solamente de manera interna, sino justamente de manera también hacia otros países, la posibilidad de la inversión o el establecimiento de actividades económicas con empresas que no necesariamente están ubicadas en el país. Yo considero de manera general, que a lo mejor no es necesariamente la respuesta tan específica que te puedo dar, pero que este fortalecimiento tiene que ser en todos los sentidos para evitar que justamente se haga este desvío de este tipo de actividades financieras, que la misma ley en afán, porque siempre vamos a tener desafortunadamente esta dicotomía, ¿no? La parte de poder democratizar algo o de poder dar estas facilidades para que mucha gente, muchas empresas puedan estar activamente a esos niveles, por supuesto que abre la puerta a que alguien más, pues bueno, se inscriba, se dé de alta y haga un mal uso de este tipo de facilidades. Entonces, es como encontrar ese pequeño, bueno, pequeño pero muy significativo divisor para poder identificar realmente quién es el que está atrás y qué es lo que se está haciendo. Desafortunadamente, esa es una parte justamente legal, ¿no? O sea, es una parte de cuestiones más bien que tienen que ver con los marcos normativos locales. Lo que sí definitivamente tiene que ser algo también a considerar es cómo se da el seguimiento a ese tipo de situaciones, o sea, la investigación, porque la investigación no nada más va a servir para poder dar con el responsable y, pues bueno, lo que proceda, sino para tener experiencia al respecto. Sobre todo porque, desafortunadamente, en lo que los países arman leyes, pues obviamente los ciberdelincuentes o los delincuentes cualquiera, pues no las tienen. Entonces, los 4, 5, 6 pasos que van adelante, pues es lo que dificulta en muchas ocasiones y lo que no permite a lo mejor una actuación tan rápida. Por eso es que yo creo que la parte de colaboración también allí es muy importante y también, bueno, pensando en los marcos legales o normativos de cada uno de los países, pues creo que tienen que voltear a ver justamente a estos países donde ya tienen estas experiencias, porque también lo que es lección aprendida es que si vemos que le pasa a uno, tarde que temprano le va a pasar a cualquiera. La parte de identificación es lo que permite también mejorar no nada más las capacidades técnicas, sino la parte de infraestructura, pero pues bueno, en el mundo del deber ser siempre tiene que ser bajo estos marcos legales, ¿no? Excelente, Víctor. Muchas gracias. A ti, Alejandro. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Adelante, Michael, ya tienes activado el micrófono y después Carla. Bueno, no sé cómo andas tú de tiempo, Víctor. Si quieres, tomamos esas dos y una última del chat y ya con eso cerramos. Te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario de ti. Michael, tiene ya el micrófono activado. Si quieres participar, adelante. Perdón, Michael, no te escucho. Te vemos, pero no te escuchamos, no te ves en mute. Michael, bueno, él pregunta, ¿por qué llamar ciberdelito? ¿Por qué no rescatar al ser humano que... Vamos a leer su pregunta mejor. ¿Por qué llamar ciberdelito? ¿Por qué no rescatar al ser humano que está tras el PC? Tenemos que esperar que USA o Europa para pensar en eso. Por ejemplo, exploits. Un delito en un banco lo pagamos todos los ahorradores que pagamos más costos del crédito o servicios financieros. ¿No es más fácil reconocer la esencia del sistema? No sé si entiendo bien el comentario de la pregunta. O sea, es el centrarnos en la víctima, o sea, el procurar a
a la víctima, el hecho de poder que no lleguen ese tipo de actividades delictivas a, digamos, a las personas de índole común, a las personas de pie, pues, y que efectivamente pues tiene que haber todos estos marcos que permitan esa centralización. Diferentes tipos de delitos también dan diferentes tipos de acciones, ¿no? En la naturaleza del sistema, en función del sistema de justicia o de Pues yo creo que vamos a dejar ahí. Pasamos contigo, Carla. Gracias, Michael, por la participación. Sí, buenos días a todos. Un saludo desde El Salvador. Yo me encuentro en mi chiquitito de América. Es un gusto poder hablar con colegas que hablamos del mismo idioma, porque créanme que hablar con abogados en cibercrimen es lo más complejo que a mí me ha tocado. Yo me dedico a esto, tengo un par de comentarios, más que todo en función, como ustedes saben, El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal hace 2 años, y a razón de esto se implementó una billetera virtual estatal que es conocida como Chivo Wallet, donde el Estado, para poder fomentar el uso de la misma, otorgaba $30 equivalentes en Bitcoin. A razón de esto, y eso por eso va mi comentario, hubo muchas filtraciones a las plataformas inicialmente, y eso trajo consigo que la ley de delitos informáticos de conexo que nosotros tenemos desde el 2015 fuera reformada. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo queda el tema del delito cometido con criptos en la trazabilidad de las operaciones que se tienen forzosamente que dar entre países? Pregunto esto porque uno de los temas es que si esto se quedara solamente en El Salvador, vemos como El Salvador cómo resolver. Pero en El Salvador no se detiene esto, sino que esto, pues por la misma situación lógica de la cripto, pues esto existe una trazabilidad. Entonces, ¿cómo lo están viendo el delito con criptos en otros países y específicamente en nuestra región? Los felicito. Yo tuve problemas de conexión, pero yo quedo más que a la orden. Ya he tenido participación con ustedes y muy contenta de conocerlos. Feliz día. Igualmente, Carla, muchas gracias. Sí, justamente también ahí tenemos de nuevo esta analogía de poder tener con una tecnología o algo que sea innovador, estas dos posibilidades, ¿no? El hecho de manejar tecnología blockchain para poder tener estas transacciones de manera independientes y anónimas y directas, etcétera, pues al final es algo que pues debe de funcionar, ¿no? O sea, debería de funcionar desde el punto de vista de una semántica, de una idea. Desafortunadamente, otra vez, pues bueno, se encuentran diferentes usos y regularmente pues los delincuentes están buscando cómo poder utilizar todo esto que de alguna manera se inicia tal vez con algún otro fin muy diferente y pues bueno, cae en este tipo de facilidades para ellos. El poder tener la trazabilidad, pues claro, tiene que ser en función de las carteras que así lo permitan, pero pues bueno, carteras y configuraciones y diferentes tipos también de criptomonedas que no permiten esta trazabilidad, pues bueno, obviamente dificultan, ¿no? Porque regularmente lo que hace el delincuente es se hace una transferencia, recibe este dinero, no es trazable o difícilmente trazable, dependiendo obviamente de la cartera que utilice, y a partir de ahí empieza a diseminar toda la transacción o el dinero que ha recibido como pago o como consecuencia del delito que comete. Aquí la parte de la legislación en función del uso, creo que debe de venir acompañada justamente de cómo hacer lo más lícito posible y transparente posible esas transacciones desde el punto de vista legal. Sin embargo, insisto, la parte medular o la parte inicial de este tipo de tecnología, pues fue no el esconderse pero sí el hacerlo con la menor intervención posible de diversas particularidades. No hablo nada más de una cuestión de fiscalización o una cuestión gubernamental, sino inclusive una cuestión de seguridad, y ahí es donde empieza a diversificarse el uso de estas criptomonedas. En función de los países que la tienen legislado, que están en vías y lo están haciendo, por supuesto, tienen esta misma problemática, ¿no? El hecho de poder abrir la puerta
a que se utilicen de manera general e indistinta y obviamente no nada más con servicios locales. En el caso de El Salvador, pues es algo muy específico, muy focalizado, y es algo que definitivamente también está pensado justamente con la idea de poder tener esta evolución y crecimiento a través de tecnologías innovativas, pero la problemática se da justamente cuando se empieza a tener otro tipo de usos. Ahí tenemos, bueno, me parece que desde el Internet, que si bien fue por cuestiones militares, pues bueno, era una cuestión que nadie vamos a pensar que iban a cometerse delitos a través de ellos y después evolucionar tanto a tener dark web y deep web, y lo mismo a lo mejor con la inteligencia artificial. Entonces, si bien necesitamos de este tipo de tecnologías para poder evolucionar y tener otro tipo de maneras de manejar, en este caso, los recursos financieros, pues definitivamente regreso un poco a la parte local, que es la que tiene que tener los marcos normativos, y por supuesto esta cooperación internacional desde el punto de vista de cuando sobre todo se hagan, porque a lo mejor la trazabilidad no va a ser posible hacerla, pero sí la solicitud. La asistencia legal mutua va a ser algo muy importante desde el punto de vista de las solicitudes de investigación, por supuesto, con toda la base que el mismo país que está lanzando la solicitud o identificando el posible delito, pues también debe de tener todas las bases para poder hacer las investigaciones correspondientes, porque si no, entonces también caeríamos en la parte de poder investigar a cualquier persona que haga cualquier transacción. Y bueno, esto obviamente también tenemos que cuidar mucho la cuestión de los propios datos personales y los derechos humanos, ¿no? Gracias, Víctor. Pues sin duda este es un gran reto, ¿no? Los criptoactivos vinculados a las conductas delictivas y la complejidad, más no es imposible porque ya lo han logrado incluso, sobre todo en Estados Unidos, en algún caso han logrado recuperar, digamos, recursos financieros que se cobraron en bitcoins, pero implica la participación de agencias, la cooperación con empresas, con los intermediarios de transacciones de bitcoins, con las wallets, etcétera. Entonces, creo que es pues un gran reto que es reciente y que da la muestra de esa complejidad de abordar el ciberdelito como un fenómeno global, ¿no? Por ahí piden tus datos, Víctor, para que te puedan contactar. Y no sé si había alguien más. No, ya está. Puse en el chat ya mi correo electrónico. Perfecto. Entonces, pues nuevamente reiterarles el agradecimiento por su compañía en esta sesión. Vamos a tener otras sesiones el próximo 15 de agosto, una en la mañana y una en la tarde para quienes les facilite uno u otro horario. Y bueno, pues hoy agradecemos la presencia de Víctor Merchant, que es punto focal en México para la Oficina de Naciones Unidas del Combate a las Drogas y el Delito. Así que me gustaría, Víctor, pues que des un mensaje de cierre antes de que podamos concluir esta sesión. Muchas gracias, Ernesto, y gracias a todos los que pudieron estar presentes, a aquellos interesados que se reconectaron. También muchas gracias por regresar a la sesión. Pues bueno, aquí el mensaje es en función de que al final vemos aquí diferentes perfiles, vemos diferentes inclusive nacionalidades, personas que nos dedicamos a diferentes cosas, pero todos somos ciudadanos de algún país. Si bien yo tengo que representar una parte internacional, pues al final, por supuesto, tengo una nacionalidad, y eso lo que significa es que somos ciudadanos. Y eso, a su vez, a lo que permea es que tenemos que trabajar desde nuestro ámbito personal, desde la misma familia, nuestros propios allegados más cercanos, nuestra familia nuclear, en la parte de la prevención de prácticas de riesgo, pero también, por supuesto, que esto derive en ciberdelitos, y, por supuesto, nuestras autoridades conforme los niveles de gobierno que correspondan, desde la parte, por supuesto, legislativa hasta la parte de investigación y persecución de los delitos. Esto es en función de que las tecnologías, pues, no se van a detener. Y desafortunadamente, bueno, la evolución de las tecnologías, y desafortunadamente los criminales tampoco, y tienen tanto o más acceso como cualquiera de nosotros o como cualquier entidad gubernamental, lo que implica, por supuesto, que tenemos que ser mucho más ágiles y tenemos que ver por el bien común. Y esto significa esta colaboración que, insisto, no solo es la parte internacional, sino desde la parte local, poder tener a todos y todas los actores que tienen que ver con este tipo de temáticas lo más armonizados posibles, y que nuestra voz también es importante para que
desde la perspectiva personal y desde la academia y desde nuestras propias empresas o actividades personales y profesionales, pues bueno, podamos hacer frente a la prevención de estos ciberdelitos. Y desde el punto de vista internacional, pues bueno, que en Naciones Unidas trabajamos para procurar estos marcos globales y el apoyo a cada uno de los países en los ámbitos que he mencionado, pero los invito a navegar por nuestras páginas para que vean que tenemos todavía muchas más acciones que realizar, no solamente en el ámbito de tecnologías o prevención de ciberdelitos. Entonces, pues bueno, con eso muchas gracias y por supuesto quedo a la orden. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Pues yo quiero resaltar ese mensaje de la prevención, de la colaboración y de la corresponsabilidad que implica abordar el fenómeno de ciberdelitos, no solo desde el ámbito de organizaciones internacionales, de las propias autoridades que investigan el ciberdelito en México, quienes hacen la legislación, de quienes implementan o imparten justicia, sino de todos los actores, cada uno de nosotros, el rol que tenemos al ser usuarios de Internet, al ser usuarios de la tecnología y a ser creadores de contenido, de información. Entonces, llevemos estos mensajes para nuestro entorno cercano y contribuyamos a disminuir el número de víctimas en este sentido. Pero bueno, ha sido una gran sesión. Le agradezco mucho a Víctor y a la propia Oficina de Naciones Unidas la siempre buena disposición de colaborar con distintos actores, en este caso con la academia, y por ello, pues sin más, a nombre de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, pues agradecemos a Víctor, a la oficina y a todos ustedes que nos acompañaron en esta sesión. Nos vemos el próximo 15 de agosto a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde para seguir aprendiendo y compartiendo sobre el tema de ciberdelitos. Reciban un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias, Víctor.